Salmo 6. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre eterno, suplico, Señor, tu auxilio. Dios, más por amor de tu pueblo y de tu Hijo Jesucristo, que por mí. Porque en mis propias fuerzas y capacidades, oh Dios, soy incapaz de explicar tu palabra, pero tu pueblo se ha reunido, Señor, para escuchar tu voz. Así que pido tu auxilio, Padre, para que cada palabra que salga realmente proceda de lo alto, Señor, y transforme los corazones. Suplicamos que tu gracia sea para con tu pueblo, Señor, y tu bendición también. Auxilia a este pobre pecador, oh Dios, y ayúdanos a encontrar ese deleite y esa maravilla que hay en tu ley. Como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También suplico que por la predicación de esta enseñanza, los corazones no arrepentidos se vuelvan a ti, oh Señor. Se vuelvan a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, oh Dios, por las misericordias que nos son dadas por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. Salmo 6. Como todos sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Como todos sabemos, el Señor Jesucristo también hizo mención de que las escrituras daban testimonio acerca de Él. Y como todos sabemos también, cada porción de la escritura apunta a Cristo. Es el deseo de esta tarde poder aplicar correctamente el Salmo 6 de manera que podamos identificar el Evangelio. Por lo general, los salmos son utilizados por las personas cuando se encuentran en alguna aflicción, en alguna tristeza, en algún momento de luto, y encuentran en ellos alguna especie de consuelo o regocijo. Pero no debemos perder de vista que toda la palabra de Dios, en todas las palabras de Dios, está el mensaje de arrepentimiento y fe a los que llama a los hijos de los hombres. Es por eso que en esta tarde vamos a estar meditando en este pasaje. Primeramente, he dividido el texto en 3 puntos, siendo el primer punto la convicción de un terrible o de un juicio terrible. El verso 1 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Es así como el Salmo empieza hablando de una persona que se encuentra en una condición realmente angustiosa,
Esa persona también pareciera que está enferma, pero no es una enfermedad física. Y al final él termina diciendo que el Señor ha escuchado su oración. Bueno, primer punto en esta tarde, es la convicción de un juicio terrible. Vuelvo a leer para ustedes: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. El salmista inicia este texto abordando o temiendo por la condición de encontrarse cara a cara delante de Dios cuando él está airado o está enojado. Ahora, esto definitivamente procede de un entendimiento correcto acerca de la grandeza de Dios. Una persona que ha entendido la grandeza de Dios también entenderá lo que significa las implicaciones de la ira y del enojo de Dios. Este es el resultado natural de una persona que está meditando constantemente en la grandeza de Dios. Mis amados, si los truenos son poderosos, si las tormentas son catastróficas, si cuando la tierra cruje y se mueve, los hijos de los hombres se estremecen, ¿qué puede ser Dios que es mucho más grande que todas estas cosas? ¿Qué puede hacer Dios que es mucho más poderoso? Los hombres que se encontraban en la barca cuando vieron la tempestad se encontraron abrumados y dijeron al Señor: sálvanos que perecemos. Y el Señor dijo: calla y enmudece. Y los hombres en la barca dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ciertamente Dios es mucho más grande que cualquiera de estos fenómenos naturales. Ahora bien, tenemos que meditar también en la experiencia de muchos otros profetas que se encontraron cara a cara con la grandeza de Dios. Uno de estos profetas fue el profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 6 de su libro que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y dice también la escritura que las faldas llenaban el templo. Las faldas llenaban el templo. Y cuando él vio toda esa grandeza, cuando él vio todos esos querubines inmensos, grandes, poderosos, que alababan al Señor, y también escuchaba la voz del cántico de estos querubines que decían: santo, 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 la respuesta de Isaías fue: ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Pero no solamente Isaías, también encontramos el profeta Ezequiel en el capítulo 1, cuando se le muestra, y él dice, en el libro de Ezequiel, él dice que era semejante a la gloria de Dios. Y dice la escritura que él vio 4 seres vivientes, que él vio ruedas sobre las ruedas llenas de ojos, vio querubines también, todas estas cosas, y dice que él se postró en tierra. Y tenemos que entender que se postró en tierra no es como una persona que voluntariamente se postra en tierra. No, se postró en tierra porque él cayó como muerto. Como vemos en las escrituras, cada vez que una persona tenía ese encuentro con la grandeza de Dios, caen como muertos y se postran. Y dice que después de que Ezequiel tuvo esa revelación, permaneció atónito y en silencio por 7 días, porque fue tan grande la majestad del Dios revelándose a este hombre indigno, pecador, que él permaneció atónito. Y mis amados, el salmista empieza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, para que nosotros lleguemos a entender y tengamos que llegar y decir: no me reprendas en tu ira y en tu enojo. Necesitamos, decía un predicador, muchos de nosotros necesitamos una experiencia traumática como la que sufrió Isaías o como la que sufrió Ezequiel para entender la grandeza de nuestro Dios. El verso entonces 1, aunque no nos dice directamente que hay una experiencia traumática, ciertamente está implícita en el texto, porque el escritor está entendiendo claramente quién es Dios.
y no quiere enfrentarse a la ira de Dios y tampoco al enojo de este Dios grande, temible y poderoso. Pero ahora bien, el texto nos habla de la ira y tenemos que meditar entonces en esto de la ira. Vemos, y encontramos en el texto que describe la ira y el enojo del Señor. Y sobre esto es que tenemos que inclinar nuestra atención en esta tarde. Porque ciertamente la ira de Dios y el enojo de Dios pasa desapercibido para los hijos de los hombres la mayor parte del tiempo. Todos los hijos de los hombres están meditando y están pensando en la grandeza y en las misericordias de Dios. Mira cómo me va en el trabajo, que me va bien, dice el no creyente. Mira cómo prosperan mis negocios. Mira cómo cae lluvia sobre buenos y malos. Pero pocos son los que realmente están meditando en la ira de Dios. Cuando algún impío se encuentra enfermo, clama por la misericordia de Dios, pero no está analizando que esa enfermedad que lo tiene quebrantado y humillado es mucho peor que la ira de Dios cuando se encienda contra él en juicio para siempre. Porque cuando la ira de Dios y el enojo de Dios se encienda, no habrá ya más llanto que sea escuchado y atendido. Ciertamente, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, que en ocasiones no somos capaces de refrenar nuestro enojo y luego de que actuamos imprudentemente o locamente y vemos el mal que hemos hecho por enojarnos en forma pecaminosa, nos arrepentimos de nuestro mal proceder. Esa es la característica de los hijos de los hombres cuando se enojan. Los hijos de los hombres nos enojamos y después de enojarnos y ver que ningún bien fue resuelto con ese enojo, decimos, locamente hemos hecho. Locamente me he enojado. Qué torpe fui por haberme enojado. Qué torpe fui. No obstante, Dios no se enoja ni se llena de ira así como nosotros, porque Él es tardo para la ira y grande en poder, es lo que dice Nahum, el capítulo 1, el versículo 3. O sea, que es capaz de contenerse de esa ira de manera soberana y también sabiamente. Pero Él lo hace así porque ha determinado un día para juzgar y para castigar a los impíos. Porque, como dice Nahum también 1:3, a pesar de que dice el Señor es lento para la ira y grande en poder, también el versículo dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Cuando la ira de Dios se encienda, nada la va a detener. Porque hay un día de ira y un día de enojo. Ciertamente el libro de Apocalipsis nos habla de que en ese día los libros serán abiertos y serán juzgados todos los hijos de los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y déjame decirte lo que va a pasar de una manera más puntual. En el libro de Ezequiel, el capítulo 7, versículos del 8 al 9, el Señor dice lo siguiente: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Ese día grande y terrible, el Señor va a poner delante de ti todas esas abominaciones. Y Él será el que va a castigar. Él será el que va a castigar. Dice también, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia.
y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dice Ezequiel 8:18. Mis amados, muchas veces se nos insta y se nos llama y se nos dice de que si clamamos a Dios, Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Es lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Pero ese día los impíos clamarán y gritarán y serán escuchados por todos, menos por Dios. Todos los oirán, pero Dios no escuchará. La ira de Dios estará lista para enviar a los pecadores no arrepentidos al infierno y al castigo eterno. Y como dice el profeta Ezequiel, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Ezequiel capítulo 20, el versículo 48. Ese día verán la ira de Dios, una ira que no se consume, una ira que no se apaga, una ira que Él encendió. Porque los hijos de los hombres, al ver las abundantes misericordias del Señor, en vez de arrepentirse, en vez de ir a Él en arrepentimiento y fe, añadieron para el día de la ira, más ira. Más y más ira fueron acumulando. Fueron añadiendo. Hay tantas amenazas en las Escrituras, hay tantas advertencias sobre la ira de Dios y sobre el juicio de Dios para que los pecadores se arrepientan de sus malos caminos y dejen su rebeldía y se vuelvan a Dios antes de que llegue ese día. Antes de que llegue ese día. Y otra vez dice el Señor, ese día, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová lo he hablado y lo haré. Ezequiel 22:14. Tal vez tú piensas que por la juventud que tienes y la energía que tienes eres muy fuerte y te encuentras bien y estás bien. Pero ¿estará firme tu corazón ese día cuando estés delante de aquel trono grande y sublime y los libros sean abiertos y seas juzgado? El Señor ha hablado y el Señor lo va a hacer. Y entonces es donde tenemos que preguntarnos, y tienes que preguntarte, si murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? Si murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? Porque la ira de Dios es terrible. El salmista empieza diciéndolo así: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Porque él tenía un correcto entendimiento de la ira de Dios. Un correcto entendimiento de la grandeza y del enojo de Dios. Dios no es como los hombres. En algunas ocasiones, algunos reyes, se les hacía difícil destruir a un enemigo que se había levantado, a una serie de súbditos que le seguían. Y por eso le era difícil para estos reyes recuperar su reino. Pero con Dios no es así. Dios no es así. Las manos de los hombres son como paja delante de Él. Él los puede quebrar, los puede destruir. Ahora, ¿sabes a dónde irás si murieras hoy? Brevemente examinamos las implicaciones de la ira de Dios. Todo hombre y toda mujer debería examinar su proceder y humillarse y clamar como aquellos dos hombres ciegos que dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y es entonces cuando pasamos al segundo punto en esta tarde, y es la convicción de pecado. Porque ya vimos la convicción de un juicio terrible.
Una persona que está realmente persuadido de la ira de Dios tiene terror y espanto. Y ahora vemos entonces la convicción de un hombre que está en pecado. El verso 2 dice: ten misericordia, oh Jehová. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El punto del salmista es que él dice: mira, estoy enfermo. No me castigues con tu ira, Dios, estoy enfermo. No me castigues con tu enojo, Dios, estoy enfermo, dice él. Estoy enfermo. Ten misericordia y sáname. En una ocasión estaba compartiéndole el evangelio a un niño de unos 10 años, tal vez 11 años. Y en todo lo que estábamos hablando, le hablé acerca de la misericordia de Dios. Pero para asegurarme que estaba entendiendo lo que le estaba explicando, le dije: y dime una cosa, ¿tú sabes lo que significa la palabra misericordia? Y él me dijo: sí, yo sé lo que es misericordia. Ajá, ¿qué es misericordia?, le pregunté. Y me dice: es como en las películas cuando alguien va ya a matar al otro y le dice: ten misericordia, no me mates. Ten misericordia. Esa era la expresión de un niño que ve en las películas lo que es tener misericordia. Dame otra oportunidad, es lo que está diciendo. Dame otra oportunidad, no me extermines, no me aniquiles por completo. Y es lo que el salmista está diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque ciertamente al estar perdido, al estar delante de Dios en ira, el caso está perdido. Necesitamos misericordia. Necesitamos de esa misericordia, porque no vamos a poder enfrentarnos contra él. Dice la escritura: ¿quién se ha enojado contra Dios y le fue bien? ¿Quién? Un pecador debe clamar por esa misericordia, porque ciertamente está perdido y también está enfermo. Y déjame decir algo: el pecado es la peor de todas las enfermedades. Usted y yo podríamos decir: pero el texto no habla de pecado, habla de alguien que está enfermo. Bueno, no hay peor enfermedad que el pecado. No hay peor enfermedad que el pecado. Bien dijo el profeta Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías, el capítulo 1, el versículos 4 al 6. Note cómo lo está comparando el Señor y dice: cuando una persona está llena de su pecado, es una podrida llaga delante de él. Cuando una persona está muerto en su pecado, es una llaga podrida delante de él. Una llaga podrida, maloliente. Así es el pecador no arrepentido. Así es el pecador. No están curadas, dice la escritura, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tal es la maldad de los hijos de los hombres. Pero ciertamente el texto, versículo 2, nos habla de la convicción de alguien que está en pecado y hay un verdadero deseo de sanidad. Él dice: ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo, porque estoy enfermo. Mis amados, el verdadero deseo de sanidad está estrechamente ligado con una súplica constante. El verdadero deseo de sanidad está estrechamente ligado con una súplica constante. Cuando tú te estás enfermo, cuando tú no puedes dormir porque tienes una fuerte migraña o tienes un fuerte dolor, continuamente estás clamando al Señor. Ay Señor, ayúdame Dios, no me siento bien, Dios mío y Dios mío. El verdadero deseo de sanidad está estrechamente ligada a una súplica constante. Y eso es lo que dice aquí David. Ten misericordia, oh Jehová. Sáname, oh Jehová. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Note cómo David está hablando, nos está mostrando de que alguien cuando desea realmente ser sanado, clama y clama y clama para ser sanado de ese mal, de esa maldad. Observemos cuántas veces hay esta súplica. Miremos cuántas veces los enfermos, los leprosos, las mujeres y los hombres le rogaron al Señor cuando estaban en angustia para que el Señor los librara. Mira, si hay algo que nos muestran los evangelios sobre los milagros de Jesús, si hay algo que podemos encontrar en los evangelios, es que los hombres para ser sanados tenían que rogar y rogar y rogar. Varias veces clamaban. Una mujer sirofenicia se acerca a él. Señor, hijo de David, ten misericordia. Señor, hijo de David, ten misericordia. Y el Señor le dice, no es bueno tirar el pan a los perrillos. Y ella no se volvió y dijo, el Señor no me quiso sanar. No, ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Señor, quiero que haya un milagro. La mujer con el flujo, los hombres leprosos, los ciegos, continuamente clamaban, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Y tú acaso no rogarás por tu alma enferma, llena de pecado? ¿Qué crees? ¿Que con una sencilla y simple y llana oración vas a ser sanado? ¿Cuántas terapias tienes que ir al hospital para que alguna enfermedad realmente grave se quite de tu cuerpo? ¿Cuántas veces hay que ir a chequearse una y otra vez porque hay una enfermedad grave y maligna en tu cuerpo y tienes que ir a 1, 2, 3, 4, 5 citas? ¿Y con tu alma crees que con venir un tiempo a la iglesia y ya estar ya eso es suficiente? El salmista nos muestra que él realmente deseaba ser sanado en su alma, lo más profundo de su ser, y por eso clamaba y clamaba. Los puritanos, los famosos puritanos, oraban y rogaban al Señor por lo que se llama y conocían ellos como el regalo de las lágrimas. Y ya lo he dicho en otras ocasiones en este púlpito, el regalo de las lágrimas. Y ese regalo de las lágrimas no era otra cosa sino el llanto profundo y sincero de un pecador arrepentido, que podemos ver en el verso 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Note cómo esta persona realmente era esforzado en su oración. Note realmente cómo esa persona era intencional, dedicada a que el Señor escuchara su oración. Los puritanos entendían que una hora de llanto de un corazón arrepentido era más valioso que 1000 buenas ofertas de trabajo, era más valioso que 1000 buenos negocios, era más valioso que 1000 sanidades físicas, que es lo que la mayoría de veces estamos pidiendo.
La mayoría de veces nuestras oraciones se diluyen en cosas triviales y vanas y no en un corazón verdaderamente arrepentido y humillado delante de Dios. La sanidad del alma pecadora, ciertamente es más valiosa que cualquier bien terrenal y ciertamente cuando adquirimos este bien hay regocijo. Pero mientras tanto, debes clamar a Él y debes llorar delante de Él. Y debes ir a Él una y otra vez hasta que Él atienda tu oración. Porque ciertamente también hay evidencias de una persona que ha sido sanada en su alma por el Señor. El Salmo habla acerca de esto. Y el tercer punto entonces es la convicción de un regenerado, de una persona que ha sido transformada. Porque dice en el verso 8, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Apartaos de mí, todos los hacedores de maldad. Una de las características de un regenerado es el cambio de su voluntad. Una de las características de un nuevo creyente es en el cambio de su voluntad. Porque el brillo del mundo ya no es tan llamativo. Porque todo lo que el mundo ofrece ahora ha perdido su esplendidez. John Bunyan, en uno de sus libros llamado Visiones acerca del cielo y del infierno, es una analogía, o él redacta la historia de una persona que fue llevada al cielo y otra fue llevada al infierno. No es que él fue llevado literalmente, sino que él tiene esa costumbre de redactar de esa manera. Y él dice, en uno de los textos, él menciona cómo un ángel se lo lleva hacia el cielo. Y en el transcurso en el que va ascendiendo hacia el cielo, él dice, ¿qué es ese punto oscuro y negro y que entre más nos alejamos cada vez es más oscuro, más tenebroso, más lleno de tinieblas? Y el ángel le contesta, eso es la tierra. Eso es la tierra. Y por eso los hombres gastan su tiempo, su vida y sus riquezas por un pedazo de eso, que ahora es oscuro y tenebroso. Entre más te alejes de él y más nos acercamos a la eternidad, más verás que es más oscuro, más tenebroso. Mis amados, un creyente, un regenerado, llega a una convicción y es esta: apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. No es que el cristiano está viviendo en una especie de burbuja, alejado de todo el mundo y vive como un ermitaño. No se trata de eso. Lo que se trata es que ya no tiene esa afinidad y ese gusto por los deseos mundanos que antes habían, esa inclinación por las cosas vanas, esa inclinación sin preocuparse por la música, por las películas, por el entretenimiento y la vanidad. No es que esto va a desaparecer por completo, todavía hay, pero ciertamente ya no es un deseo constante, inclinado de ir solamente en pos de eso. Cuando hay un regenerado, cuando hay una persona convertida, entiende que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, dice Santiago, cualquiera pues que tan siquiera quiere ser amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y por eso el salmista dice, apártense de mí todos ustedes, apártense de mí. Ya el mundo no es tan brillante y mucho menos interesante. Las fiestas, las amistades
y todo lo demás es vanidad de vanidades. Y como dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo muy pronto pasará. Por eso el apóstol Pablo dice, salid, él toma el texto de Isaías, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El salmista quiere que Dios lo reciba, por eso él dice, apártense de mí, todos ustedes los hacedores de maldad. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Ahora, ¿por qué es que esa persona cambia? ¿Por qué es que es ese cambio de vida, ese estilo tan extraño de pensar y de conducirse, dicen los impíos? Qué raro. Usted antes participaba de nuestras fiestas, se reía de nuestros chistes, escuchaba nuestra música. Teníamos el mismo lenguaje. ¿Por qué es ese cambio? ¿Por qué esa manera tan extraña de pensar? ¿Por qué ya no estás dentro de las risas, la diversión? Es más, los familiares se acercan a nosotros y nos dicen, ¿qué te ha pasado? ¿Te han cambiado en esa iglesia? ¿Te han lavado el cerebro? Bueno, la respuesta está en el verso 9. Dice, ¿por qué es que hay ese cambio? Dice el verso 9, porque Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Por eso es que he cambiado. En los versículos anteriores él dice, Señor, escúchame, escúchame, estoy mal, estoy angustiado, he escuchado de tu juicio, he escuchado de tu ira, pero de un pronto a otro el salmista dice, quítense todos de mí, los impíos, las maldades, apártese todo eso de mí. ¿Por qué? ¿Por qué es ese cambio? Porque el Señor oyó mi oración, aquello por lo que yo tanto clamaba y anhelaba, la salvación de mi alma. El Señor ha escuchado mi oración. El Señor ha escuchado mi oración. Qué hermoso es cuando tú puedes decir, gracias a Dios, el Señor ya respondió una de mis oraciones. Gracias a Dios, ya encontré el tratamiento para mi enfermedad. Gracias a Dios, ya pude terminar mi tesis de universidad. Gracias a Dios, ya se me dio el negocio. Gracias a Dios, ya puedo tantas cosas. Pero cuán grande es poder decir, el Señor ha oído mi oración de mi alma. La oración de mi alma. Mira, mi corazón cambió, el Señor oyó mi oración. Ya no tengo los deseos, mis afectos ya no son los de este mundo. ¿Qué me pasó? El Señor oyó mi oración. El Señor escuchó mi plegaria. Oré y rogué y clamé. Y el Señor fue propicio a mi pecador. Fue propicio a mi pecador. Ya no deseo lo que este mundo ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor oyó tu oración. El Señor escuchó tu oración. Qué hermosa noticia y cuán maravillosa gracia. El Señor tuvo misericordia de un muerto como yo. Ya no soy una llaga podrida delante de Él. Ya no estoy enfermo. Ya no estoy ciego. Ya no tengo flujo. Ya no estoy endemoniado. El Señor oyó mi oración. El Señor oyó mi oración. El Señor tuvo misericordia y me ha dado vida eterna. Ya no tengo temor de ese juicio, de esa ira, de ese enojo, ese día de espanto, tinieblas, oscuridad, lloro, crujir de dientes. Ya no es para mí porque el Señor oyó mi oración. Cuando el Señor pase hiriendo a los egipcios en aquel día grande y temible, Él verá la sangre en mi dintel y en los dos postes y no dejará entrar al heridor. Mis amados, cuán grande es la gracia del Señor para aquel que fue recibido por Él. Cuán grande es esto.
Pero si tú aún no entiendes esto, tienes que seguir clamando y orando. Mira cómo está tu corazón. Mira el estado de tu alma en el que te encuentras. Clama ahora al Señor, porque en aquel día Él no te va a escuchar. Él no te va a escuchar. Y la Biblia es clara. El Señor ha dicho, gritarán a mis oídos y yo no oiré. Dice el Señor, yo lo encendí, dice Dios, y no se apagará. No se apagará. ¿Estará firme tu corazón? Dice Dios. Cuando yo proceda contra ti, ¿serán fuertes tus manos? Dice el Señor. Ahí, en ese infierno, ahí podrás clamar y no serás atendido. Clama ahora. Clama ahora. Ora ahora. Llora ahora. Porque ese día vuestra risa se convertirá en llanto. Y mis amados, como creyentes, no tenemos que pasar por alto estas advertencias también del Señor. También debemos orar y también debemos seguir clamando delante del Señor para que nuestro corazón sea cada vez más tierno, más dulce, para que nuestro corazón anhele cada día más estar delante de la presencia del Señor, para que cada día nos apartemos de los impíos, de sus iniquidades. Que el Señor oiga esa nuestra oración. Mira, mi amado, tú y yo no vamos a lograr una vida de obediencia, de santidad, de gozo, con un día sí y un día no leyendo la Escritura. Tú y yo no vamos a lograr una vida de piedad y contentamiento y disfrute de la santidad y de la salvación leyendo y orando intermitentemente. ¿Alguna vez has entrado en oscuridad y tienes un foco que no funciona? Que la pila como que no calza bien y se prende y se apaga, se prende y se apaga. Recientemente el vecino donde estamos viviendo, mi esposa y yo, me dijo, voy a cambiar esa lámpara, el bombillo, porque se enciende y se apaga, no da una luz constante. Mira, así estamos, no vamos realmente. Por eso dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hijos de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si queremos disfrutar de una vida de santidad, tenemos que ser más esforzados en esto. Clamar y clamar diariamente. Como dice el himno, Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero amarte de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Pero esto no lo vamos a lograr solo con un tiempo de devoción y otro tiempo no. Clamemos, porque aunque hemos sido salvos por la gracia del Señor, tenemos que seguir esforzándonos en nuestro peregrinaje, no para salvación, obviamente, pero sí para tener fruto y que ese fruto permanezca, y mucho fruto, dice la Escritura. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por este tiempo en el que podemos meditar en ella. Concede bendición, claridad y guía a cada corazón que te tema, oh Señor, y que ande en pos de tus mandamientos. Te suplico estas cosas y confío en el poder del Espíritu Santo
que hará todo lo que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén.